Definitivamente se le estaba acabando el oxígeno. Estos tanques tienen una capacidad de 25 horas. ¿Sabes qué? La mascarilla todavía está húmeda. Entonces no hace mucho que se fue. ¿Cuánto crees? 15 minutos, una hora como máximo. Mire, socio, está claro que alguien de mi gente se equivocó y usted no se preocupe que yo voy a dar con esa persona. Ahorita lo que me importa es lo de la lana. ¿Qué lana? Tenía la lana escondida en el rancho y pues la encontraron. Ya estoy cansado de jugar a las escondidas con esta gente. Suenas como a alguien que está a punto de renunciar. Esta mujer siempre está un paso adelante de nosotros. Como si pudiera leerme la mente. Es como si por el hecho de ser mi ¿De ser tú qué? enemiga. Puntual, como siempre. No me digas que ya están aquí. Me llegaron por mí. Sé que no soy la persona que más quisieras ver en este momento, pero ya es hora. ¿Está todo listo? El avión, el secretario de Gobernación y los documentos que tienes que firmar ya en el aeropuerto. Me encuentro en el Aeropuerto Internacional de Toulouse, donde Roxana Rodiles, alias el profesor, se está entregando de manera voluntaria a las autoridades mexicanas. Tal y como ha sido anunciado hace varios minutos por la Embajada de México en Francia, el secretario de Gobernación de México será el encargado de recibir a la conocida narcotraficante. Lo que tienes que hacer no es nada del otro mundo. Nada más tienes que darle un poco de lo que traigo aquí en el bolsillo. Una pastilla. Agua. Nos avisas cuando haga efecto. Estoy trabajando para ti. Para que la gata ridícula esa no se vuelva a meter conmigo ni con las mías. Aquí te vas a refundir. Maldita normal. ¿Me oyes? Te juro que si no la hubiera visto esposada y cómo la subieron al avión, jamás lo hubiera creído. David. Necesito hacer algo. Y por eso hoy podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la entrega de Roxana Rodiles a las autoridades es el resultado directo de un esfuerzo sin precedentes, tanto de la Policía Federal como de la Unidad Antidrogas del Estado de Chihuahua. El cerco que se había logrado crear en torno a Roxana Rodiles terminó dando los resultados esperados. Hoy Roxana Rodiles está bajo custodia de las autoridades y hoy los ciudadanos mexicanos tienen un motivo para... Disculpe. Gracias, comandante. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Alejandro, ¿te quieres calmar? ¿Cómo quieres que me calme? Este es un circo inventado por el gobierno para colgarse una medalla que no les corresponde. ¿Qué es lo que tú querías? ¿Ver a Roxana encerrada? Bueno, ya lo lograste. ¿Qué importa si es un circo o no es un circo? A Roxana no la detuvieron. Ella se entregó. Hay que saber por qué, para qué y qué hay detrás de esto. Piensa en tus hombres. ¿Qué tienen que ver mis hombres en todo esto? Para ellos, verla encerrada es una recompensa a horas de trabajo, de esfuerzo que han puesto en este caso. Si a ti no te importa, está bien. Pero no te atrevas a robarle ese triunfo a tu gente.
¿Viste a la puma? Tranquila, chacala. ¿Qué? ¿Se te perdió la novia? Ya, no manches, dime si la viste. No la he visto. Creo que se puso mal del estómago y se la llevaron a la enfermería. Bueno, eso me dijeron. ¿Sabes qué? Ya vete, ándale. Licenciado, aquí tiene la orden de internamiento. Gracias. A partir de este momento, interna Rodiles, usted es mi responsabilidad. Y Las Dunas vuelve a ser su lugar de reclusión. Lástima que la administración sea la misma. Quítenle las esposas. Gracias, oficiales. Pueden retirarse. Y bien, ¿cómo estuvo tu viaje? Cansado y nada divertido. Sí, me imagino. ¿Me acompañas a hacer el registro, por favor? Dejemos el papeleo para después. Como tú quieras. Eladia, ayúdala, por favor. Eladia. Señora, no esperaba verla por aquí tan pronto. Y yo tampoco, Eladia. Pero aquí estamos. Y vuelve a decirme Rodiles. No podemos ser tan obvias. Sí. Busca la puma. Llévala a mi celda. Pues bien, este es el pabellón B. Tu celda está por acá. ¿Y? ¿Dónde está? Adelante. En la cima de las dunas. ¿Y cómo ves tu espacio? Perfecto. Qué bueno. Pues bien, imagino que traes hambre. Te pedí algo de comer. Es de restaurante. Lo mismo que pido para la dirección. Ya con el tiempo iré conociendo tus gustos. Con el show que montó el gobierno con mi llegada, se me revolvió el estómago. Entiendo. Pues bien, este intercomunicador está conectado con el puesto de vigilancia de tu pasillo. Si oprimes este botón, te comunicas con la custodia. Ahora sí, que si suena el timbre, es que te están alertando porque alguien viene a tu celda. Y debes bajar de inmediato. ¿Quién va a estar en el puesto de vigilancia? Andrade, es de confianza. Con permiso. No encuentro a la puma. ¿Cómo que no la encuentras? La chacala me dijo que no regresó a su celda. Y a ella le dijeron que se la habían llevado a la enfermería, pero ahí no está. A ver, esto es ridículo, Eladia. Una interna no puede desaparecer así como así. Que busquen bien, Lo sé. Pero no sé, a lo mejor esto tiene que ver con las broncas en las que se ha estado metiendo la puma. A ver, ¿cuáles broncas? Ahora lo importante es encontrarla. Pero si ni siquiera sé de qué habla. Haz lo que tengas que hacer, Cordero. Pero encuéntrala ya. Pero mira nada más a quién tenemos aquí.
¿Te permita? ¿Eh? Miau. Mira nada más. ¡Ey! A ver, hija de la chica. Escúchame bien. 2 años. 2 años aguantando tu hedor. ¿Y todo para qué? ¿Para qué? ¿Para que me echaras de cabeza? ¿Eh? No, mija. A mí ninguna vieja me pone la mano encima, ¿me entendiste? Ninguna. Estoy hablando, hombre. ¡Ey! ¿Dónde vas? ¡Eso, hijo de la chica! ¡Por lo de España, ¿me entendiste? ¿Me entiendes? Por echarnos a la chota. ¿Dónde vas? ¿Qué hablas? ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? ¿Quieres más? Rosendo. Señor. Alerta a los custodios. Una interna no aparece. Que se preparen para ocupar los pabellones. ¿Quién es? Ana Calicio, alias La Puma. Atención a todos los custodios. Alerta máxima. Tenemos un 1095 en 1098. Repito, 1095 en 1098. Entendido. ¡Fuerza! Mi arma no me va a quitar el gusto, Abanero, aguanta. Aguanta, cabrón. ¿Ahora qué pasó, cabrón? Vas a tener que dejarlo para otro día. Vete a tu celda por el pasillo 3. Ahí no hay custodios. Pero en cabrón. ¡Ese es mi pedo! ¡Ya muévete! Carnal. ¿Ya que agarraron al habanero? No. Más bien encontraron el cuerpo de La Puma. Ha sido 2 despejado. Revisa la celda. ¿Qué pasa con las p*** usted? ¿Qué hubo? Pitas. A ver, todos de frente, quiero verlos. Muévanse. Quiero verlos. ¿Qué pasa? A ver, muevan, moviditos. Movidos. Órale, quiero verlos. Una palabra de esto, ¿eh? Ay, cabrón. ¿Dónde vas? Aguanta. Calicio está en la cocina. Entendido. Vamos a la cocina rápido. Repito, la interna está en la cocina. Aparentemente está malherida. Tranquila. Tranquila, salvaste el pellejo. Yo te encontré aquí, tirada. Y tú nunca me has visto. ¿Estamos? ¡Roja! Estamos. Sí. Reacciona, por favor. Tranquilo. Sí. Está sangrando todavía. Estas heridas son recientes. ¿Cómo la encontraste? Pues yo cuando llegué aquí, ahí estaba, tirada. No había nadie. Yo revisé toda la cocina, señor. Que la lleven a enfermería. Busca refuerzo. Sí. Calicio,
Necesitamos 2 camilleros en la cocina. Repito, 2 camilleros en la cocina.